En un pequeño pueblo llamado La Hortaleza, escondido entre los olivares de Andalucía, vivía Clara, una mujer de 32 años cuyo mundo se había reducido a las paredes de una vieja casona de piedra. 3 años atrás, su esposo, Miguel, el maestro del pueblo, sufrió un accidente que lo dejó postrado en cama y a ella atada a una vida de silencios y cuidados interminables. La risa que antes llenaba el hogar se había convertido en un eco lejano, una fotografía desvanecida entre las sombras del tiempo. Clara se sentía atrapada en una existencia monótona y polvorienta, como el camino de tierra que conectaba la Hortaleza con el resto del mundo y que parecía llevar a ninguna parte. Sus días se repetían en un ciclo interminable de tareas domésticas, cuidados a Miguel y breves escapadas hacia el jardín descuidado, su único refugio. Allí, entre los manzanos y las zarzas de grosellas, Clara encontraba un respiro, un pedazo de aire fresco que le permitía recordar quién era antes de que la desgracia la encerrara en su jaula. Una tarde sofocante de julio, mientras tendía la ropa recién lavada, Clara sintió una mirada clavarse en su espalda. Llevaba un vestido ligero de algodón azul celeste que se pegaba a su piel húmeda, y al percibir el interés ajeno, levantó discretamente el dobladillo. Al otro lado del cercado, limpiando el camino de ovejas, estaba Álvaro, el joven pastor del pueblo. Tenía 25 años, cabello rubio desordenado por el sol y unos ojos azules que parecían sacados del cielo en verano. Su figura esbelta y fuerte se movía con una gracia natural, y su sonrisa, ni burlona ni compasiva, era simplemente humana. Clara respondió con una sonrisa tímida y sintió un calor inesperado aflorar en el pecho, un sentimiento olvidado que la sorprendió. Esa noche, recostada junto al cuerpo inmóvil de Miguel, no pudo conciliar el sueño. La imagen de Álvaro sonriéndole se repetía en su mente, torturándola con preguntas y deseos que no sabía cómo nombrar. ¿Qué estaba pensando? Se reprochaba a sí misma, pero algo dentro de ella empezaba a despertar tras años de letargo. Al día siguiente, volvió al jardín con un vestido que no usaba desde hacía mucho, un ligero vestido de lino con estampado de pequeñas flores moradas que abrazaba su figura, resaltando su cintura y dejando caer el dobladillo justo por encima de las rodillas. Fingió trabajar en los parterres, pero sus ojos no dejaban de escudriñar el camino. Y él apareció. Buenas tardes, Clara, dijo Álvaro con un tono cálido y un acento andaluz que le hizo estremecer. Buenas tardes, Álvaro, respondió ella, esforzándose por que su voz no temblara. Se apoyó en el viejo cercado de cañas y preguntó por la salud de Miguel con cortesía y delicadeza. Clara murmuró un poco a poco mientras una vibración traicionera quebraba su voz. Él comentó que parecía cansada, no con curiosidad, sino con compasión. Sus ojos se posaron brevemente en una fina cadena de plata que Clara llevaba al cuello y volvieron a encontrarse con los suyos. Una bola le subió a la garganta y sus ojos se humedecieron. Estoy un poco cansada, confesó. Que Dios le dé fuerzas, dijo él y, para sorpresa de Clara, rozó suavemente su hombro sobre el vestido, cálido y firme, sin compasión, solo humanidad, contuvo el aliento. ¿Cuánto tiempo hacía que nadie la tocaba así, sin necesidad, sin distancia? La piel áspera de su mano quemó su piel, pero no era dolor, era vida. Susurró un gracias y él apretó ligeramente el hombro en despedida antes de seguir su camino. Clara se quedó allí, sintiendo el calor fantasma de su mano y el latido acelerado de su corazón. Esa noche, mientras cambiaba las sábanas de Miguel, la culpa la mordía, pero bajo esa culpa latía un anhelo desesperado por un simple roce cálido. Los encuentros junto al cercado se convirtieron en ritual diario. Charlaban de trivialidades, el tiempo, las ovejas, las noticias del pueblo, pero más que las palabras, importaba la forma en que le escuchaba, como si fuera la persona más importante del mundo. Veía a Clara, su tristeza y soledad, que la envolvían como un pesado sudario. Un día la encontró en el porche, mirando el atardecer sin pensar en nada. Hoy estás muy sola, dijo en voz baja, casi afirmando. Sí, respondió sin mentir. Muy sola, yo también, confesó él. Se miraron y una cuerda invisible de comprensión se tendió entre ellos. A veces voy al viejo cobertizo abandonado junto al río, dijo, señalando con la mano hacia las afueras del pueblo. Allí está tranquilo, en paz. Conozco ese lugar, murmuró Clara. También voy a llorar allí a veces. Una sombra cruzó su rostro, vaciló y luego se decidió. Estaré allí mañana después del mediodía. Quizá vengas. No fue solo una invitación, fue esperanza. Su corazón aleteó como un pájaro enjaulado,
quizá venga, oyó decir a su propia voz. Aquella noche no pegó ojo. Miedo, emoción, anticipación y culpa se mezclaban en un cóctel explosivo. ¿Qué haría? ¿Qué estaba haciendo? Pero una fuerza invisible la atraía hacia el viejo cobertizo, y no tenía ni fuerzas ni ganas de resistirse. Al día siguiente, bajo el sol implacable de agosto, caminó por el sendero hacia el río. Cambió 3 veces de ropa antes de decidirse por un sencillo vestido de lino celeste, antiguo pero bien hecho, que ceñía su cintura con delicadeza. Llevaba el cabello suelto, cayendo en ondas suaves sobre sus hombros. Se sentía como una adolescente corriendo a su primera cita. Álvaro estaba allí, sentado sobre una pila de heno, iluminado por la luz dorada que atravesaba las rendijas del cobertizo. Al verla, sonrió lentamente y se levantó. ¿Has venido? He venido, contestó ella. Se sentaron en el heno, a una distancia prudente, rodeados por el aroma de la hierba seca, la madera y el polvo. Aquí realmente se está tranquilo, rompió el silencio Clara. Sí, nadie molesta. Por primera vez hablaron de verdad. Del pasado, de sueños rotos y decepciones. Él contó que quería viajar, descubrir el mundo más allá del pueblo. Ella recordó su amor por la pintura, abandonada hacía tiempo. Él la escuchaba sin apartar la mirada. Una mujer tan hermosa como tú debería ser feliz, susurró. Un rubor le tiñó el cuello y la mejilla, ya casi había olvidado lo que es la felicidad, confesó. No, dijo él, acercándose. La mereces, extendió la mano y cubrió la suya con la suya. Su toque fue como un golpe eléctrico. En el silencio solo se oía el latido de sus corazones. La piel áspera de sus dedos contrastaba con la suavidad de su piel blanca y esa diferencia la embriagaba. ¿Está mal?, preguntó en voz baja, inseguro. No lo sé, respondió con sinceridad, sin retirar la mano. Su mano quedó en la de él. No podía ni quería apartarla. El calor de su palma se filtraba bajo la piel, despertando cada célula dormida de su cuerpo. Desde ese día, el viejo cobertizo dejó de ser un simple edificio abandonado para convertirse en su mundo, un lugar sin marido paralizado, sin culpa ni melancolía. Solo ellos. Sus encuentros se hicieron más frecuentes, primero tímidos y llenos de silencios, luego más valientes. Clara empezó a prepararse para ellos como en su juventud se preparaba para una cita. Frente al espejo, ya no veía a una enfermera agotada, sino a una mujer. Volvió a usar vestidos que llevaban años colgados en el armario, especialmente uno de popelín fino con estampado de amapolas silvestres que a Álvaro le encantaba. Decía que parecía una ninfa del bosque y ella lo vestía solo para él, trenzando su cabello con una cinta roja que combinaba con las flores del vestido. Él le traía regalos, ramitos de margaritas, fresas maduras envueltas en hojas de parra, una piedra lisa y graciosa recogida en la orilla del río. Esos gestos simples valían más que cualquier tesoro, decían. Pienso en ti, te veo. Una tarde, mientras estaban sentados en el heno, él miró sus pies. Llevaba sandalias de cuero sencillas con suela plana. Tienes unos pies bonitos, dijo casi avergonzado. Clara se sonrojó y recogió los dedos. ¿Puedo?, preguntó él y, sin esperar respuesta, desabrochó con cuidado las hebillas, quitándole las sandalias una a una. Luego tomó sus pies en sus manos grandes y cálidas, sin decir palabra, acariciando con el pulgar el arco del pie. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Era tan íntimo, tan inesperado. Comprendió que en 3 años nadie la había tocado así, sin necesidad, solo por deseo. En ese momento se derrumbó otra pared entre ellos. En casa, la realidad le esperaba. Lavaba a Miguel, le daba de comer, le leía el periódico, pero su mente estaba en ese cobertizo lleno de heno y luz tenue. La culpa la carcomía, especialmente de noche, mirando al hombre que amaba reducido a un cuerpo frágil y dolorido. Se sentía traidora, pero recordaba las caricias de Álvaro, su voz suave, sus ojos del color del cielo, y sabía que ya no podía vivir sin eso. Sus besos se hicieron más profundos, más desesperados, como si intentaran recuperar años perdidos, curar con ternura y pasión el tiempo robado. En uno de esos días, mientras afuera rugía una tormenta de verano y el cobertizo estaba oscuro y acogedor, él le susurró palabras que ella había esperado y temido. Clara, murmuró en sus labios, jadeando por el beso. Te deseo tanto. Ella también lo deseaba, con una intensidad que le dolía en las articulaciones y nublaba la vista. El miedo que antes la paralizaba se desvaneció ante ese deseo todo lo abarcador,
tengo miedo, confesó en voz baja. De mí, no, miró a sus ojos. De mí, aquel día cruzaron la última frontera. Bajo el ritmo de la lluvia contra el tejado viejo, yacían en el heno, y las manos de Álvaro exploraban su cuerpo. Desató la cinta de su cabello y las ondas se derramaron por sus manos y hombros. La besó en las clavículas, los hombros, en la curva del cuello. Clara volvió a sentirse viva, deseada, hermosa. Él le devolvió lo que creía perdido, su unión no fue solo física, fue la fusión de dos soledades hambrientas de calor. En la luz dorada que entraba por las rendijas, entre el aroma del heno y la tormenta, entregó todos sus miedos y se rindió a él por completo. Fue tierno, apasionado y perfecto. Después, cuando la tormenta amainó y el mundo se quedó en silencio, ellos permanecieron abrazados, escuchando sus corazones. Álvaro jugaba con sus mechones, enroscándolos en el dedo. Te quiero, Clara, dijo con simpleza y seriedad, dejándola sin aliento. Las lágrimas brotaron solas, lágrimas de felicidad, alivio y amargura. Yo también te quiero, Álvaro, susurró, apoyada en su pecho fuerte. Sabían que esas palabras lo cambiaban todo. Su relación secreta dejó de ser un simple escape para convertirse en un amor prohibido, peligroso e imposible, pero auténtico. Eso hacía todo más complicado y hermoso a la vez, pero cuanto más brillante es la luz, más oscuras son las sombras que proyecta. Su felicidad se volvió desesperada, robada, y por eso más embriagadora. Vivía de encuentro en encuentro, con las mañanas y noches dedicadas a Miguel y su deber, se volvieron imprudentes. El amor los hacía valientes y tontos. Álvaro soñaba en voz alta con huir juntos a las montañas de Sierra Nevada, donde nadie los conociera. Construiré una casa, y tú pintarás, decía ella riendo, aunque en su risa siempre había un dejo de tristeza. Él adoraba su cabello, le pedía que lo soltara para hundirse en él y respirar su aroma. Clara lo enjuagaba con infusión de manzanilla, como le enseñó su abuela. Ese aroma dulce y suave se volvió su secreto. Álvaro olía a sol, viento y a un toque áspero de lana de oveja, un olor que se le quedaba en la piel y que ella temía que alguien más detectara. Una noche, mientras leía a Miguel en voz alta, él habló con voz cansada pero clara. ¿Has cambiado, Clara? Ella se quedó helada. ¿Qué quieres decir? ¿Vuelves a reír en sueños? Preguntó sin mirarla. Sus palabras, dichas sin reproche, como un hecho, le dolieron más que cualquier bofetada. Esa noche lloró en la almohada. Hundida en la culpa y el miedo a perder lo único que la hacía sonreír, la tensión crecía. Una tarde, al salir del cobertizo, casi se topó con doña Carmen, la vieja chismosa del pueblo, que venía de la ribera del río. Clara tartamudeó una excusa sobre buscar hierbas medicinales. Carmen no dijo nada, solo la miró con ojos que parecían atravesarla, y una punzada de miedo le recorrió la espalda. Había notado las mejillas sonrojadas, el cabello despeinado, el brillo en sus ojos que no debía tener una esposa afligida. Por primera vez Clara sintió verdadero pavor, pero ese miedo solo avivaba su pasión. Se convirtieron en adictos a su dosis secreta, necesaria para respirar. Un día Álvaro le regaló una pequeña figurita de oveja tallada en madera. Para que siempre me recuerdes, dijo. Clara la guardó en el bolsillo del vestido y toda la tarde sintió su calor bajo la tela. Era su pequeña reliquia peligrosa. Sabía que debía tirarla, pero no podía. Por la noche, cuando Miguel dormía, sacaba la figurita y la acariciaba antes de esconderla en el fondo de la caja de joyas antiguas. El tiempo pasó, el verano se tornó en un otoño dorado y fragante a manzana. Habían pasado casi 6 meses desde su primer encuentro y su doble vida se volvió rutina. Aprendió a mentir con la mirada, la sonrisa y cada gesto. Se volvió una actriz experta. A veces pensaba que podría vivir así para siempre. Aquella tarde volaba a casa como si tuviera alas. Su encuentro con Álvaro fue especialmente tierno. No hicieron el amor, solo se tumbaron en el heno, abrazados, hablando de todo. Se sentía plena, llena de luz y calor. Por el camino, arrancó unas ramitas de brezo para ponerlas en un jarrón. Por primera vez en mucho tiempo quería traer un pedazo de su alegría a casa, pero algo estaba mal. En el salón, en un sillón frente a Miguel, había un hombre desconocido de unos 50 años, con el pelo corto salpicado de canas y un jersey modesto pero bueno. Pero lo más inquietante eran sus ojos, ojos increíblemente penetrantes, inteligentes, fríos, que parecían leerla hasta el hueso. Clara, ven aquí. La llamó Miguel, con una voz extrañamente animada.
Quiero que conozcas a mi primo Ignacio, viene de Sevilla. El hombre se levantó y se acercó. Era más alto de lo que parecía sentado. Ignacio, se presentó, estrechando su mano con firmeza, sin sonrisa. He oído mucho de ti. Clara sintió como la sonrisa se congelaba en su rostro. Ignacio decidió quedarse un tiempo, a descansar de la ciudad, anunció Miguel alegremente. Es inspector retirado, ¿te imaginas? Un coronel de verdad. Clara miró aquellos ojos helados y omnipresentes y sintió que toda la luz y el calor que había encontrado se apagaban de golpe. En su mirada no había ni compasión ni simple curiosidad. Reconoció la fría mirada de un cazador que ya había marcado a su presa, y comprendió que su universo secreto, su frágil paraíso robado, estaba en peligro. La presencia de Ignacio cambió la atmósfera en la casa. Se volvió pesada, opresiva, casi imposible de respirar. Ignacio era el huésped perfecto, educado, silencioso, incluso intentaba ayudar en las tareas del hogar. Pero tras esa fachada se escondía un depredador. No vigilaba, observaba, su mirada parecía atravesar paredes y leer pensamientos. Cada paso, cada suspiro resonaba en el silencio ensordecedor que creaba con su presencia muda. El camino al cobertizo, su sendero hacia la felicidad, estaba minado. Ya no podía salir libremente. Tenía que inventar excusas complejas para ir al pueblo vecino a comprar queso especial para Miguel o entregar ropa vieja a una anciana. Cada mentira era una piedra pesada sobre su alma. Sus encuentros con Álvaro se volvieron cortos y nerviosos. El paraíso se convirtió en un punto de encuentro para espías. Ya no se tumbaban horas en el heno murmurando ternuras, sino que robaban minutos llenos de miedo. ¿Sospecha algo?, preguntaba a Álvaro apretando sus manos. No sé, respondía ella. Solo me mira. Todo el tiempo me mira, temblaba con cada ruido afuera. La pasión adquirió un sabor amargo a miedo. El olor de su piel en su ropa ya no era símbolo de amor sino evidencia a destruir urgentemente. Ignacio comenzó su juego con pequeñas, casi invisibles insinuaciones. Una vez, al volver a casa, lo encontró sentado en la mesa limpiando setas que decía haber recogido en el paseo. Interesante lugar tienen aquí, comentó sin levantar la vista. Especialmente cerca del río. Allí hay un cobertizo viejo, parece que solo los enamorados se esconden allí. Clara sintió que la sangre se le iba de la cara. Calló, pero sabía que no era una pregunta, era un disparo al aire. En casa estaba al borde del colapso. Saltaba con cada crujido del suelo, temía que Ignacio estuviera detrás de cada puerta. Una vez Miguel le pidió que le acomodara la almohada y ella respondió con brusquedad que esperara. Él la miró con una mezcla de tristeza y desconcierto en sus ojos apagados, y ella casi rompió a llorar. Se había convertido en un animal asustado y amargado, y su sufrimiento no solo era suyo, sino de todos los que la rodeaban. Álvaro no entendía del todo su terror. Era joven, impetuoso y ardiente. ¿Qué puede hacerte?, decía en su última reunión apresurada. Que lo descubra. ¿Y qué? Quizás sea mejor así, o explotó ella en un susurro. Mejor. Él frunció el ceño. No entiendes. No solo lo descubrirá. Lo destruirá todo. Nos aplastará. Por primera vez se pelearon de verdad. Él se fue enfadado y dolido, ella aplastada por el miedo y la incomprensión. El clímax llegó una semana después de la llegada de Ignacio. Clara estaba en su habitación intentando ordenar sus pensamientos cuando la puerta se abrió sin ruido y apareció Ignacio con un objeto pequeño y de madera en la mano. El corazón de Clara se detuvo. Era la ovejita tallada que Álvaro le había regalado. La encontré bajo la cómoda mientras barría, dijo con voz tranquila. ¡Qué lindo detalle! Debe ser trabajo tuyo. Ella miró la figura entre sus dedos, el símbolo de su amor, su secreto principal. Él la giraba para verla desde todos los ángulos, como un inspector examinando una prueba. No, dijo con voz ronca. Seguro que es un juguete viejo perdido. Puede ser, respondió él, clavando en ella sus ojos. Pero la madera está nueva. Huele a tilo. Dejó la oveja sobre la cómoda y se fue sin esperar respuesta, pero ya no hacía falta, lo sabía todo. Solo jugaba con ella como un gato con un ratón, disfrutando su miedo y dejándole claro que estaba en sus manos. Aquella noche decidió que todo había terminado, que debía cortar con Álvaro antes de que ocurriera una tragedia. Pensó que sobreviviría, que podría hacerlo. Casi se resignó a esa idea. Tarde, cuando Miguel ya dormía, bajó a la cocina a beber agua. Ignacio estaba sentado en la penumbra, como esperándola. ¿No puedes dormir?,
preguntó. Ella negó. Él guardó silencio un momento, mirando por la ventana oscura, luego dijo con voz baja pero afilada como un cuchillo: Clara, he trabajado 30 años en la policía. Sé distinguir el duelo de una esposa fiel del amor secreto de una mujer enamorada. Ella se quedó paralizada, agarrándose a la mesa. El pastor que tienes, continuó con tono monótono, pasta a 5 kilómetros al este del pueblo, cerca del bosque. Luego preguntó: ¿por qué pasa cada día junto a tu casa? ¿Y por qué tú siempre encuentras un pretexto para salir justo después? Caminando hacia el río y el cobertizo viejo, no acusaba, solo exponía hechos incontestables. Levantó sus ojos vacíos y fríos y esperó respuesta. Pero no hubo ninguna. Clara se sentía acorralada, sin mentiras que la protegieran, era una ratita atrapada. El silencio en la cocina era ensordecedor. Miró a Ignacio y vio no al primo de su marido, sino al juez que dictaba sentencia. Sin fuerzas para mentir, se sentó y cubrió su rostro con las manos. De su pecho escapó un solo sollozo seco y sin sonido, era el sonido de un mundo que se derrumbaba. Ignacio no mostró ni compasión ni regocijo. Esperó a que el impacto pasara y sirvió un vaso de agua. Bebe, dijo con voz neutra. El drama no nos ayuda ahora. No le contaré a Miguel. No todavía. Clara alzó sus ojos llorosos con un débil destello de esperanza. Tal vez tendría piedad. Se podría negociar. ¿Qué quieres? Susurró. Él se sentó frente a ella, la penumbra le tallaba el rostro como en piedra. Quiero que me ayudes, dijo. Pero no con tus asuntos amorosos. Me interesa otra cosa. Cuéntame otra vez cómo fue el día del accidente de Miguel. Cada detalle. Ella titubeó, sorprendida. ¿Qué tiene que ver eso? Comenzó a narrar, atropelladamente, el viaje de Miguel a la ciudad en su viejo Seat, la llamada del hospital, el fallo de los frenos. Los frenos no fallan así, y menos los dos circuitos a la vez, la interrumpió Ignacio. Eso no pasa. Al día siguiente, Clara estaba como en trance. Necesitaba ver a Álvaro una última vez. Inventó una excusa absurda y, para su sorpresa, Ignacio la dejó salir, solo murmuró algo al despedirla. Lo encontró junto al río. Quiso abrazarla, pero ella se apartó. No podemos seguir, Álvaro. Nunca más. ¿Por qué? Por mí, hablaré con él. Sus ojos se oscurecieron con ira. No lo hagas, gritó ella en un susurro. Es mejor así. Olvídame. Fue la escena más dura de su vida. Se fue mientras él gritaba que no la dejaría ir, que lucharía por su amor, pero en sus palabras, que ayer habrían hecho latir su corazón, ahora escuchaba una amenaza. Al volver a casa encontró a Ignacio en el cobertizo, donde antes había un garaje. Tenía en la mano una pequeña pala. No vine por ti, Clara, dijo sin mirarla. Vine por él. Nunca creí en ese accidente. Se giró y mostró una llave inglesa oxidada, un modelo antiguo que había encontrado en un pozo de inspección, enterrada 3 años. Usé tu romance como tapadera para observar el pueblo, escuchar rumores, descubrir quién tenía cuentas pendientes con mi hermano. Tu pánico me ayudó. Mientras todos miraban a ti, yo buscaba. Clara sintió que las piernas le flaqueaban y se apoyó en la pared. ¿Qué tiene que ver tu pastor? Terminó por ella, averigüé. Álvaro no es un pastor cualquiera. Antes de tomar el cayado era un buen mecánico, y tenía motivos para odiar a Miguel. Hace 3 años, Miguel presidía el consejo escolar y negó la recomendación para que el hermano menor de Álvaro entrara en un prestigioso instituto por su mala conducta. Para esa familia era la única oportunidad de salir de la pobreza. El chico se fue del pueblo y desapareció. Ignacio sacó el móvil y mostró una foto vieja de Álvaro junto a su moto, con una bolsa de herramientas donde había una llave igual a la encontrada. Estoy casi seguro de que fue él quien cortó la manguera de freno, dijo con voz helada. Quería que Miguel sufriera, no matarlo. No calculó la velocidad en la bajada. No quería matar, solo inutilizar. Hacer a Miguel tan indefenso como él hizo a su hermano. Su mundo se desmoronaba en polvo. Su preciosa historia de amor, su salvación, su dulce y cuidadoso Álvaro, todo era mentira. Él construyó su paraíso sobre las ruinas de la vida de su marido. Tu aventura no me llevó hasta él. Ya lo seguía. Solo confirmaste mi perfil psicológico. Es un hombre que toma lo que quiere sin importar el precio. Ayer fue la oportunidad de un hermano. Hoy es la esposa de otro. Ignacio se acercó con ojos despiadados. Ahora tienes una elección, Clara, o me ayudas a que confiese, o cuando tenga pruebas para incriminarlo, tú irás con él,
como cómplice, por ocultar pruebas y entorpecer la investigación. ¿Qué eliges? Ayudarme a encarcelar al hombre que crees amar, o ir a la cárcel con él. La dejó sola en la penumbra del cobertizo, donde había sido feliz. Allí donde encontró el amor, debía decidir cómo traicionarlo. Su drama personal terminó, comenzó la pesadilla sin salida. El amanecer en la Hortaleza llegó con un silencio pesado, como si el aire mismo contuviera el aliento ante lo que estaba por suceder. Clara despertó con el corazón golpeando en su pecho, el recuerdo de las palabras de Ignacio clavado como una daga invisible. Se sentó en el borde de la cama, la luz tenue filtrándose por la ventana entre cortinas desgastadas. Su vestido de algodón blanco, sencillo pero con un escote que insinuaba suavemente la curva de sus hombros, colgaba en el armario, junto a otros que ya no se atrevía a usar. El día prometía ser largo y cruel. Decidió salir al jardín, el único lugar donde todavía podía pensar sin que el peso de la casa la aplastara. El aroma de los manzanos en flor mezclado con el polvo seco le recordó tiempos mejores, pero esa mañana todo parecía teñido de una sombra oscura. Mientras paseaba entre las ramas, sintió la mirada de Ignacio desde la ventana, y un escalofrío la recorrió. Entonces apareció Álvaro, con su paso firme y sonrisa cálida, como un rayo de sol que se atrevía a desafiar la tormenta. «Buenos días, Clara», dijo, acercándose con cautela. «¿Puedo acompañarte?». Ella asintió, sin palabras, y juntos caminaron hacia el río, donde el viejo cobertizo esperaba silencioso. Álvaro llevaba una camisa de lino azul celeste, remangada hasta los codos, y unos pantalones de algodón beige que resaltaban su figura atlética. En sus manos, un pequeño ramo de flores silvestres, con margaritas y tomillo, que le ofreció con una sonrisa tímida. «Para ti», susurró. Clara tomó las flores, dejando que sus dedos rozaran los de él, y por un instante, el mundo desapareció, pero la calma fue efímera. Cuando regresaron al pueblo, encontraron a Ignacio esperándolos en la plaza, con su porte rígido y ojos de halcón. Sin mediar palabra, lo siguió hasta la casa de Clara, donde la tensión se volvió insoportable. Ignacio se acercó a Clara con una mirada que no admitía réplica. «Necesito que me digas toda la verdad», ordenó. ¿Qué pasó realmente ese día con Miguel y Álvaro? Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su vestido azul, que solía usar para las reuniones en el pueblo, parecía ahora una armadura frágil que no podía protegerla. «No sé qué quieres que diga», murmuró. «Solo sé que Miguel está enfermo y Álvaro me da fuerzas para seguir». Ignacio la miró fijamente, y en sus ojos se reflejaba una mezcla de desdén y determinación. «No mientas, Clara. Sé que hay algo más, algo que me estás ocultando». El silencio se hizo denso. En ese instante, la puerta de la casa se abrió y Miguel apareció, débil y pálido, apoyado en su bastón. Sus ojos cansados se posaron en Ignacio, luego en Clara y Álvaro. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz temblorosa. La escena era un cuadro cargado de emociones en el que cada personaje llevaba su propio vestido de secretos y miedo. Clara sintió que la culpa la devoraba por dentro, pero también una chispa de rebelión. No podía seguir siendo prisionera de esta tela de mentiras y traiciones. «Esto no puede seguir así», dijo con firmeza. «Necesito encontrar mi camino, aunque me pierda en él». Ignacio frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder, un grito desgarrador resonó desde el jardín. Todos se volvieron hacia la fuente del sonido y vieron a doña Carmen, la vieja chismosa, tendida en el suelo, con la mano en el pecho, pálida y temblorosa. «Ayuda», clamó con voz débil. El caos se desató en segundos. Miguel apoyó su peso en el bastón y corrió hacia ella, mientras Clara y Álvaro se apresuraban a socorrerla. Entre el desconcierto, Ignacio observaba con frialdad, como calculando cada movimiento, cada reacción. Cuando la ambulancia llegó, Clara sintió que una oscura pregunta se asentaba en su mente. ¿Quién realmente estaba en peligro en ese pueblo de silencios y miradas furtivas? Esa noche, mientras el viento susurraba entre las hojas, Clara miró la pequeña oveja de madera que guardaba en su cajón. La luz tenue de la lámpara resaltaba las finas vetas de la madera y parecía esconder secretos que aún no estaba lista para revelar. ¿Podría confiar en alguien? ¿O estaba condenada a vivir atrapada en esa red invisible de mentiras y sospechas? El telón caía lentamente sobre la Hortaleza, pero la historia apenas comenzaba. Un susurro en la oscuridad prometía que la verdad, por dolorosa que fuera, estaba a punto de salir a la luz. Los días que siguieron en la Hortaleza se movieron entre la rutina agotadora y la tensión que se palpaba en cada rincón de la vieja casona. Clara sentía que la casa,
con sus paredes de piedra y vigas de madera envejecida, se cerraba sobre ella como una jaula invisible. Cada sombra, cada crujido, parecía un recordatorio de que Ignacio estaba allí, observando, esperando un error. Esa mañana, Clara se vistió con un vestido de seda color vino, ceñido a su figura y con un escote discreto que dejaba ver el delicado collar de plata que llevaba siempre. Sus zapatos, unos salones bajos de charol negro, resonaban suavemente en el suelo de madera. Se recogió el cabello en un moño suelto, dejando escapar algunos mechones que acariciaban su cuello, aportando un toque de sensualidad contenida. Se miró en el espejo y, por primera vez en mucho tiempo, sintió un destello de fuerza. Decidió salir a dar un paseo por el pueblo, buscando aire fresco y, quizás, un momento de calma. Las calles empedradas estaban bañadas por el sol de mediodía, y el murmullo de las conversaciones en la plaza le daba vida a aquel pequeño mundo. Pero Clara sabía que nada sería igual mientras Ignacio estuviera allí, con sus ojos que parecían leer el alma. Al pasar por la taberna, escuchó risas y voces animadas. Entró casi sin querer, y allí estaba Álvaro, sentado en una esquina, con la camisa desabrochada en el cuello y las mangas remangadas, mostrando brazos bronceados y fuertes. Su sonrisa se amplió al verla, y ella sintió un cosquilleo recorrerle la espalda. ¿Vienes a huir de Ignacio?, bromeó él, levantando la cerveza en un brindis improvisado. Si tuviera alas, no dudaría, respondió Clara con una sonrisa que escondía mucho más que palabras. La conversación fluyó entre bromas y miradas cómplices, y por un momento, Clara olvidó sus miedos y la pesada carga que llevaba encima. Pero la realidad siempre tenía una forma cruel de colarse. En la puerta apareció Ignacio, con su expresión severa y la mirada que parecía atravesar paredes. Sus pasos firmes resonaron en la madera, y el murmullo del bar se apagó por un instante. Clara, dijo con voz fría. Necesito hablar contigo. Ella sintió que la sangre se le helaba, pero asintió, saliendo con él a la calle. Bajo el sol implacable, Ignacio la condujo hasta un banco de piedra cerca del río, donde el susurro del agua contrastaba con la tensión entre ellos. Sin rodeos, le mostró fotos, documentos y mensajes que había recopilado en sus pesquisas. Esto es lo que sé, dijo. Álvaro no es quien dice ser. Tiene un pasado que oculta, y no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La figura de Álvaro, la esperanza que había representado, ahora se desdibujaba en una sombra inquietante. ¿Qué quieres que haga?, preguntó con voz quebrada. Quiero que me ayudes a atraparlo, respondió Ignacio. Pero cuidado, porque él es astuto. No confíes en nadie. Clara se quedó sola en el banco, con el ruido del río y el peso de una decisión que podía cambiarlo todo. Aquella noche, en la soledad de su habitación, se miró al espejo y vio a una mujer dividida entre el amor y la traición. Su vestido azul descansaba en la silla, y en sus manos sostenía la pequeña oveja de madera, símbolo de un amor que quizá nunca fue. Mientras la luna iluminaba tenuemente la habitación, un suspiro escapó de sus labios, y una certeza helada se instaló en su corazón. La batalla apenas comenzaba, y las heridas que dejaría serían profundas. Pero, al otro lado del pueblo, en el silencio de la noche, una figura observaba desde la oscuridad, con una sonrisa que prometía que nada ni nadie estaría a salvo, y así, el misterio de la hortaleza se enredaba aún más, esperando que Clara escogiera su destino antes de que fuera demasiado tarde. La mañana siguiente amaneció gris en la hortaleza, con nubes bajas que aplastaban el cielo y una humedad pegajosa que hacía que el aire oliera a tierra mojada y secretos por descubrir. Clara se vistió con un conjunto sencillo, una blusa blanca de lino semitransparente que dejaba entrever la piel de sus hombros, combinada con una falda midi color caqui que abrazaba sus caderas con suavidad. Un collar de plata con un pequeño colgante en forma de luna descansaba sobre su clavícula, y sus sandalias de cuero marrón dejaban al descubierto sus pies delicadamente cuidados. Su cabello, recogido en una coleta baja, dejaba escapar algunos mechones que enmarcaban su rostro con una mezcla de inocencia y desafío. Mientras caminaba hacia el río, sus pensamientos eran un torbellino. La traición, el amor, la culpa y el miedo se enredaban sin tregua. Su corazón latía con fuerza. Cada paso la acercaba a un destino incierto. Al llegar al viejo cobertizo, lo encontró vacío, salvo por el silencio que parecía haberse instalado allí desde hacía años. Pero no estaba sola. Una brisa suave movía las cortinas de tela vieja, y una sombra se deslizó entre los rayos de luz que entraban por las rendijas. Clara, una voz familiar la hizo girar.
No esperaba que vinieras tan pronto. Era Álvaro, con la camisa desabrochada y las mangas arremangadas, mostrando un torso bronceado y músculos definidos que se tensaban con cada movimiento. Su mirada era intensa, sus ojos azules como el mar en calma, pero con un fuego escondido que la hacía temblar. No puedo evitarlo, respondió ella. Necesito respuestas. Él sonrió, una sonrisa que mezclaba ternura y peligro. Sabes que estoy aquí para ti. Se acercó y, con delicadeza, le deslizó un mechón de cabello detrás de la oreja. El contacto hizo que un escalofrío recorriera su cuerpo y, por un instante, olvidó todo lo demás, pero la paz se rompió cuando un ruido seco resonó en la entrada. Ambos se giraron y vieron a Ignacio, con el rostro endurecido y una expresión que no admitía discusión. No te dejaré jugar con fuego, Clara, advirtió. Esto se acabó. Álvaro se levantó lentamente, con una mezcla de desafío y cansancio. Ignacio, sabes que no es tan simple. Clara sintió que el aire se volvía denso, como si el propio tiempo se detuviera en ese instante. Ignacio avanzó un paso y sacó un sobre blanco de su chaqueta. Esto es lo último que necesitas ver, dijo, entregándoselo a Clara. Ella tomó el sobre con manos temblorosas y, al abrirlo, encontró fotografías y documentos que desvelaban secretos dolorosos, cartas, mensajes y pruebas que ponían en duda la verdadera identidad de Álvaro y sus intenciones. ¿Por qué me haces esto?, susurró, mirando a Álvaro, cuya expresión se tornó sombría. Él se acercó y tomó sus manos, intentando transmitirle calma. Porque te quiero y no quiero que te hagas daño. Clara sintió que una lágrima rodaba por su mejilla y, en ese momento, supo que debía elegir entre el amor que la salvaba y la verdad que podía destruirlo todo. Mientras la tormenta se desataba afuera, con truenos que retumbaban en el cielo, dentro del cobertizo se libraba una batalla silenciosa, donde cada palabra, cada mirada era una puñalada. Cuando la lluvia cesó y el sol comenzó a asomar tímidamente, Clara salió del cobertizo con el sobre apretado contra el pecho y una determinación nueva en sus ojos. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. En la distancia, una figura observaba desde la sombra, sonriendo con satisfacción. El juego apenas comenzaba, y las piezas se movían con una precisión letal. La historia de Clara, Álvaro e Ignacio se adentraba ahora en un territorio oscuro y peligroso, donde el amor y la traición se entrelazaban en un baile mortal. Y en el corazón de la Hortaleza, solo una pregunta quedaba sin respuesta: ¿quién ganaría la partida? La tarde en la Hortaleza caía lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, mientras el viento jugueteaba con las hojas de los olivos y el aroma a jazmín se colaba por las ventanas abiertas. Clara regresaba a casa con el corazón encogido, el sobre apretado contra su pecho como si de esa manera pudiera contener el torbellino de emociones que la invadía. Vestía un vestido de algodón color marfil que rozaba suavemente sus rodillas, con un escote en V discreto que dejaba entrever la curva de su cuello y una delicada cadena de oro que descansaba justo en la piel desnuda. Sus zapatos, unas sandalias de tacón bajo en tono beige, dejaban entrever sus pies cuidados con esmero, y su cabello, suelto y ligeramente ondulado, le daba un aire de frescura y vulnerabilidad a la vez. Al entrar en la casa, el silencio le envolvió como un manto pesado. Miguel estaba sentado en su sillón favorito, con la mirada perdida en el vacío y las manos temblorosas aferradas al reposabrazos. Clara sintió una punzada de culpa y tristeza que la atravesó. «Hola, Miguel», susurró, intentando que su voz sonara lo más natural posible. Él levantó la vista y le sonrió débilmente, pero sus ojos reflejaban la mezcla de dolor y resignación que había visto tantas veces. «Clara, ¿todo está bien?», preguntó con voz cansada. Ella dudó antes de responder, pero decidió guardar silencio, incapaz de compartir la tormenta que llevaba dentro. En ese momento, la puerta se abrió y apareció Ignacio, con su expresión fría y calculadora, como siempre. Llevaba una chaqueta gris oscuro y una camisa blanca, impecablemente planchada, que contrastaba con la tensión que parecía emanar de él. «Buenas tardes», saludó con voz firme. «Espero no interrumpir». Clara sintió que el aire se volvía aún más denso, como si una tormenta invisible estuviera a punto de estallar. Ignacio se acercó a Miguel y lo miró con una mezcla de autoridad y preocupación. «Miguel, necesitamos hablar sobre algunas cosas importantes», dijo. «Sobre el accidente y todo lo que ha pasado desde entonces». Miguel asintió lentamente, resignado a lo inevitable. Clara, sintiéndose atrapada, salió hacia el jardín, buscando un respiro. El fresco de la tarde le acariciaba la piel y le traía un leve alivio, pero no podía escapar de la sensación de que estaba siendo observada. De repente,
escuchó pasos detrás de ella y una voz familiar que la hizo girar. «Clara, ¿puedo hablar contigo?». Era Álvaro, con la camisa arremangada y una sonrisa que intentaba ser tranquilizadora. Ella asintió, y juntos caminaron hacia el cobertizo, ese refugio que había sido testigo de sus secretos y pasiones. Una vez dentro, Álvaro cerró la puerta con suavidad y la miró a los ojos. «Sé que estás asustada», dijo, «pero no estás sola. Quiero que confíes en mí». Clara sintió como una mezcla de deseo y miedo se entrelazaba en su pecho. Se acercó a él, y con un gesto casi imperceptible, rozó sus labios con los suyos, un beso que era a la vez dulce e intenso, pero afuera, en la oscuridad, alguien los observaba. Una sombra que no se dejaría engañar por gestos ni palabras. La noche en la Hortaleza estaba lejos de ser pacífica, y el destino de Clara pendía de un hilo, atrapado en una red de amor, traición y secretos que amenazaban con destruirlo todo. Mientras el viento susurraba entre los árboles, una pregunta resonaba en el aire: ¿qué precio estaba dispuesta a pagar Clara por la libertad y el amor que anhelaba? El juego continuaba, y la siguiente jugada podría cambiarlo todo.